Buenos días a todos, bendiciones. Mantengamos ahí nuestra vista sobre el texto en Juan capítulo 1, desde el 14 hasta el 17. Y específicamente vamos a estar viendo los versículos 16 y 17 ahí con más atención. Si yo le dijera gracia, cuando menciona la palabra gracia, ¿qué usted puede pensar? Incluso los que quizás no estén visitando ninguna iglesia, alguien que nos escuche por primera vez, cuando decimos gracia, que quizás piense, bueno, un chiste, puede ser que piense alguien gracioso o graciosa, alguien bello, agradable, bien parecido. Y cuando yo diga gracias, puede que me digan, de nada, thank you, you're welcome, porque no saben de qué estamos hablando, pero no estamos hablando de eso. Vamos a hablar de la gracia de Dios, que aparece más de 160 veces en la Biblia, y de ellas 128 veces aparece en el Nuevo Testamento. Y las tres personas de la Trinidad están involucradas en la gracia de Dios. Si buscamos el concepto de gracia, nos dice que es bondad excepcional de Dios hacia los seres humanos como pecadores, para hacer posible su perdón y salvación. La bondad de Dios que hizo posible a través de su Hijo nuestro perdón y salvación. Por eso ahí en el versículo 16 y 17 de Juan capítulo 1 dice, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y Efesios 2:5 dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Dios nos regala la salvación que el Evangelio anuncia y que realmente no merecemos, y en su misericordia aparte del castigo que sí merecemos. Gracia nos da lo que no merecemos, misericordia no nos da lo que sí merecemos, que es el castigo por nuestros pecados. Todo ello por gracia en Cristo Jesús. Y los cristianos en los inicios de la iglesia, usted busca las cartas, muchas veces se reunían, se saludaban, gracia y paz a vosotros, en el nombre de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nos saludábamos así, no deberíamos perder esa costumbre, ¿verdad? Saludarnos, gracia y paz, hermano. Gracia en el Antiguo Testamento viene del hebreo esek o gen, que traducido como amor, verdad, compasión, favor, tenía la idea de alguien que superior, que se inclina ante alguien inferior en autoridad. Gracia en el Nuevo Testamento es caris, que significa bondad, favor, amor, don gratuito. Favor o buena voluntad hacia otra persona que no lo merece. Dios se manifestó en carne, Dios hecho hombre, Jesucristo, que se inclinó, se humilló delante de las criaturas y fue crucificado por ti y por mí. Murió, resucitó. La muerte no pudo retenerlo. ¡Cuánto amor! ¡Cuánto amor de nuestro Señor, de nuestro Dios! Y podemos decir que hoy aquí estamos reunidos, y cuando el pueblo de Dios reunido mira hacia arriba, eso es adoración. Amar lo es sobre todas las cosas, el primer gran mandamiento. Amén. Y cuando el pueblo de Dios está reunido y mira hacia el lado, el segundo mandamiento, coinonía, compañerismo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero esto de que cuando se mira hacia abajo, esa es la gracia de Dios para con nosotros. Dios mirando a quien no merecía que mirara, a pobres criaturas pecadoras. Para entender mejor la gracia, debemos compararla un poco con la ley. La ley habla de una obra que debía hacerse. En base a esta ley, el hombre solo podía ser justificado por obras, lo cual sabemos que es imposible. Por eso en Levíticos 18:5 dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Si era alguien que quería ser salvo, debía cumplir, pero sabemos que fue imposible. De tal manera que Dios tuvo que enviar a su Hijo. Realmente que sí, la cumplió a perfección, tentado en todo y sin pecado. Por eso la ley hablaba de algo que debía hacerse. La gracia nos habla de lo que Dios ya hizo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, como leímos. Pero la gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Y Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Así que
por gracia somos salvos. En sí que la ley, ¿qué cosa era? Que es buena. Pablo dice, sí, la ley es un ayo, un maestro, un guía para llevarnos a Cristo. Nos enseña que somos pecadores, nos enseña que somos incapaces de poder cumplir ese mandamiento, de que si la cumpliera, podía ser salvo por ella. Necesitas a alguien que la cumpla por ti. Necesitas a alguien que ya la cumplió por ti, que no puede ser tú. Por eso Dios envió a su Hijo. Si el hombre pudiera ser salvo por las obras, quisiera en un plato, ¿para qué vino Cristo? ¿Verdad que ni aún por lógica humana tiene sentido? Pero el hecho de que Cristo vino y sufrió tanto, derramó su sangre para darnos perdón, es que el hombre no puede ser salvo por obra. Porque si el hombre por obra fuera salvo, si en un platillo pusiéramos una balanza, mis buenas obras contra las malas, y entonces Dios nos debería a nosotros la salvación. Mira, Dios, si pesan más mis obras buenas que las malas, ahora tú me debes la salvación. Dios no es deudor de nadie. Dios regala para los que crean en su Hijo. De manera que nadie es salvo por guardar la ley, guardar la obra, sino por gracia, por aceptar ese regalo que Dios da. Amén. Ese versículo que tanto nos sabemos de memoria, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, que ha regalado a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo quien en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora Dios lo está regalando, lo ha dado. ¿Lo has aceptado tú? ¿Lo he aceptado yo? Aleluya, lo hemos hecho. Pero ¿cuánto oramos para que romper las cadenas? Porque el Dios de este siglo tiene cegado el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio de Cristo a los incrédulos. Y debemos orar para que esas cadenas sean rotas, sean liberadas en el nombre de Jesús, y más personas vengan al conocimiento de Cristo, a luz admirable de las tinieblas, a luz en Cristo. Eso es gracia, la gracia de Dios que solo puede libertar a las personas cuando aceptan este regalo. Y la ley solo anticipaba, decía, busquen a Cristo, miren a Cristo, de manera que en el Antiguo Testamento se fue salvo, no por cumplir la ley, sino porque los que creían en que ese Mesías llegaría, aunque no lo vieron, por la fe en el Mesías que habría de venir. Esa ley solo podía anticipar o prometer aquello que la manifestación viviente y visible de la gracia de Dios en Jesucristo iba a ser en el futuro, iba a ser real y definitivo. Mirando a eso, a ese Mesías que vendría, ellos serían salvos. No por el cumplimiento de la ley, por esperar en esa promesa del Mesías. Por la ley deben hacerse obras, pero por la gracia de Dios, obras para salvación que no se podía, pero por la gracia de Dios ya Dios obró por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Por otro lado, la ley nos dice, haz esto y vivirás, como ya leímos anteriormente. Pero la gracia nos dice, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Romanos 3:24, 4:16, 11:6. ¿Cómo? Por eso Pablo decía a los Gálatas, pero ¿cómo habiendo comenzado por el Espíritu vas a volver a la ley? ¿Cómo hay personas que están regresando a la ley? Porque o es por gracia o por obra. De manera que si es por obra, ya no es por gracia. No dice la Escritura. O es una cosa o la otra. Hay quien quiere unir los dos. Como eran los judaizantes persiguiendo al apóstol Pablo donde quiera que plantaba iglesia. Querían que regresaran los gentiles a la circuncisión, que la circuncisión que Dios nos llama a hacer, la circuncisión del corazón. Somos hijos de Abraham por la circuncisión del corazón y no la de la carne, por la fe en Jesucristo. Se cuenta un testimonio de que alguien perteneciente a una gran religión, no voy a mencionar su nombre, pero sabemos que estas personas de esa gran religión son muy sistemáticos en todo lo que hacen, y esta persona quería convertir a un cristiano a su religión, pero en medio de la conversación el cristiano le preguntó a este religioso, ¿pero qué sucederá con tus pecados? El religioso respondió, oro para que me sean perdonados. Ellos oran y oran, hacen obras, hacen recorridos, hacen cosas para ser perdonados. Y el cristiano le dijo, entonces Dios no es justo. ¿En qué se basaría Dios para pasar por alto tus pecados? No es por obra. ¿Cuántas oraciones harán falta? ¿Cuánto comportamiento bueno hará falta? El que vive en medio de hacer obras para ser salvo, vive en medio de una incertidumbre, porque siempre le queda aquello por pensar, ¿y ya es suficiente? ¿Cuánto más haré? ¿Cuánto más Dios necesitará de mí? Así viven los religiosos, incluso muchas veces algunos que están dentro del cristianismo, aún sin ser salvos,
pero esperamos que puedan ver este evangelio, el evangelio de la salvación por gracia, que puede estar visitando iglesia, que no es por obra para que nadie se gloríe. Ahora somos creados en Cristo Jesús, sí, después que aceptamos a Cristo, para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Dice la Escritura, es diferente cuando por amor a Dios, por aceptarle, queremos agradarle, queremos hacer obra, queremos ayudarnos. Muéstrame tu fe por tus obras, pero como muestra de que tú eres salvo, no para ser salvo, porque por obras nadie puede ser salvo. El religioso se quedó pensando y entonces entendió que Jesús murió por nuestros pecados para expiar los pecados de todos los que creen en Él. Esa persona se convirtió al cristianismo. Como dice la Escritura, conviértese ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Qué bueno que este cristiano estaba preparado para responder ante... Y eso es lo que dice la Escritura, que estemos preparados para presentar defensa de todo el que demande de la esperanza, todo el que esté demandando respuesta de la esperanza puesta delante de nosotros. Se nos manda a dar respuesta, hermano, cuando alguien pregunte. Hay una esperanza, porque la gracia de Dios nos ha salvado, nos ha libertado, ha roto las cadenas cuando creímos en Cristo como Señor y Salvador. En Juan 6, del 28 al 29, la persona pregunta, ¿qué tenemos que hacer? No es nuevo. ¿Cuántas veces tengo que ir a esta iglesia? ¿Cuántos recorridos tengo que hacer? ¿A qué ciudad tengo que visitar? ¿De qué tengo que vestirme? ¿De saco, de cilicio? ¿Cuántas cruces tengo que poner? ¿Cuántos rosarios? ¿Cuántas veces me voy a arrastrar por un camino? ¿Qué tengo que hacer? Yo lo hago. Pero Jesús dice, le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Juan 6, 28 y 29. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra, que creáis en el que Él ha enviado. Vivimos en el reposo de Dios, en el descanso de Dios. Lo que Él quiere es que descansemos en sus promesas. Amén. Que la obra que tenemos que hacer es creer en Cristo. Amén. Y después sí, para su gloria, pero no para ser salvo. Repito, Dios no es deudor, Dios es dueño y soberano. Amén. Él es grande, poderoso, majestuoso. En Romanos 9, del 30 al 33, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, justificado por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en Él no será avergonzado. El que sigue buscando salvación por la obra de la ley es un tropiezo, pero el que cree no es avergonzado. Por eso que Pablo fue enviado a los gentiles ante este rechazo del Mesías, que no vieron que llegó el Mesías sufriente, el siervo sufriente. Estaban esperando el Mesías libertador, no entendieron que estaba delante de ellos. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero los que lo recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una poderosa declaración. Usted, cuando esté en medio de las aflicciones, en medio de sus luchas, en medio de los ataques espirituales, ese le vaya a Satanás. Escrito está, yo soy hijo de Dios. Amén. El poder de Él mora en mí. Amén. Fuera de aquí, no creo tu mentira. Amén. Como de lo que tiene que haber dicho Eva, ahí en el huerto de Edén, como vimos en el estudio de este miércoles, que quiero que lo escuchen. Vivimos bajo una guerra espiritual, que se nos manda a vivir bajo la armadura del cristiano. Y cuando hay esos malos pensamientos, cuando esa actitud de decir cosas para dudar de Dios, decir, no, escrito está. Tenemos que saber Biblia, hermano. Tenemos que saber los versículos. Porque a veces cuando conversamos de humanidad. Conversamos de nuestras palabras, conversamos de tantos conocimientos intelectuales que tenemos, pero no rechazamos al enemigo con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu, que se nos manda ahí en Efesios 6, el rema de Dios. Tenemos que sacar la espada de esa palabra. Una hermana que escuchó el mensaje, no sabemos si es esta iglesia o de otra iglesia, porque está ahí, así que no vamos a decir, pero me dice, pastor, estoy pasando por esta aflicción, y vinieron de esta religión, y vinieron de otra religión, y me dijeron esto, pero yo les dije esto y lo otro. Todo lo que dijo fue su opinión, su palabra humana. Le dije, hermana, pero no dijiste lo que tenías que decir. Dile, escrito está, Dios ama al dador alegre, escrito está, traiga los diezmos al alfolí, escrito está. Tenemos que saber que cuando dejan con ataque cuestionando de lo que hacemos como cristianos, dígale, escrito está. No que si la iglesia hace esto, lo otro, no, pero todo el mundo lo hace, no es normal, toda la tradición de la iglesia lo ha hecho. No, escrito está. Vete de mí, Satanás, porque escrito está. Amén. Tenemos que aprender a responder a lo que nos rodea por medio de la palabra.
no con las obras. Pero también la ley condena al mejor de los hombres, pero la gracia salva al peor de los hombres, que se considera él el peor. Aleluya, santo. Por mucho que haya hecho, el mejor hombre no va a ser salvo por sus obras, y el peor hombre, dice la gracia, lo salva. ¿Qué diferencia? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:10. Porque cualquiera que guardare, nos dice Santiago, toda la ley, la persona esforzándose para ver, le digo, el que vive por la ley y por las obras, nunca sabe cuánto es suficiente. ¿Cuántas oraciones al día tengo que hacer? ¿Cuántos diezmos tengo que entregar? ¿Cuántas limosnas tengo que dar? ¿Cuántos ayunos tengo que hacer? No hay una cifra en la escritura porque no existe. Pero el religioso, el que quiere vivir por la ley y por las obras, está constantemente tratando de agradar a Dios por lo que hace. Pero dice la Biblia que ¿cuánto es suficiente? ¿Será el perfecto? ¿Por muchas obras que haga? No, solo Cristo fue perfecto, tentado en todo y sin pecado. Por eso Santiago nos dice, porque cualquiera que guardare, se esfuerce toda la ley, pero ofende en un punto. ¿Y quién no va a ofender en un punto? Que lance la primera piedra que no haya pecado. Entonces, ¿qué pasa cuando fallamos? De pensamiento, de acción, de no hacer todo el bien que podamos. Dice la Biblia, nos hace culpables de todos. Así que soy como el más vil pecador, aunque los hombres me consideren entre los mejores por obra. Cuando fallé en una cosa es como si hubiera fallado en todo, lo que dice la Escritura. Por eso no podemos ser salvos por obra, ni regresar a las obras, ni a la ley. Somos salvos por gracia, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. El que no se considere perdido, el que no se considere enfermo de esta atadura del pecado, no va a buscar al médico. Cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos con problemas, estamos buscando al médico. Aquí escuchamos algunas situaciones por las que oramos en esta mañana. Así tiene que sentirse el hombre, herido, afligido, enfermo por sus pecados, y va a buscar al gran médico, al Dios santo, santo, santo. Va a buscar el remedio que solo puede ofrecerse para nuestros pecados en Jesucristo. Solo Jesucristo salva. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre que murió por nuestros pecados. Pero la ley, ¿qué hizo? Reveló el pecado. La gracia que nos hizo revela nuestra justificación, manifiesta el don de la salvación. ¿Qué diferencia andar en la ley y andar en la gracia? Pero el don vino a causa de muchas transgresiones. ¿Para qué? Para justificación. Romanos 5:16. La gracia vino para justificarnos. La ley siempre dice que eres insuficiente, que no puedes. La ley revela el pecado, pero la gracia manifiesta justificación en el don gratuito de Jesucristo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aleluya. La gracia de Dios es superior. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Colosenses 2:13. Solo por la gracia de Dios somos perdonados, no por nada bueno que haya en nosotros. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3:7. Conforme a su gracia, es que nos ha vestido conforme a la esperanza de vida, por su gracia y esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Hemos visto algunos conceptos de la gracia. Hemos visto cómo se ve la gracia en el Antiguo Testamento, brevemente, en el Nuevo. Hemos visto diferencias entre la ley y la gracia, y cómo todavía hoy, conforme perseguían los judaizantes a todas las iglesias que plantaba el apóstol Pablo, hoy siguen también los judaizantes de todas las iglesias diciendo: regresen a la ley, regresen acá a todo el ritualismo, a guardar todos los días, porque quieren que vivamos nuevamente por la ley, pero no, vivimos por gracia. Y Pablo le dijo a los Gálatas: ¿cómo es que si ustedes comenzaron por el Espíritu van a regresar a la ley, a las obras? No. Pero perseguían al apóstol Pablo, y debemos calentar a la iglesia que esto sigue vigente en los días de hoy. Hemos hecho este recorrido entre la diferencia de la ley y la gracia. ¿Pero qué tiene que ver para mi vida? ¿Cómo yo la aplico ahora a mi vida, esta gracia de Dios para nosotros? Bueno, en primer lugar, hermano, la gracia de Dios es la que nos ayuda a vivir día a día. Porque Dios suple cada día gracia sobre gracia, como leímos. Por eso dice que no nos afanemos por el día de mañana. Oye, ya el día de mañana tiene su propio afán. Pero hay quien está viviendo. Tenemos situaciones. Hemos orado por situaciones en nuestra familia. No es que nos estemos preocupados, pero descansamos, tenemos paz, porque nuestras preocupaciones las ponemos en las manos de Dios,
confiando que Él es más que vencedor, que en Él hay sanidad, que en Él hay liberación y que Él echa fuera los demonios, cualquier espíritu de maldad, cualquier espíritu de fiebre, cualquier espíritu de virus, cualquier situación que haya en la familia, falta de reconciliación en los matrimonios, son declarados salvos, son sanos en el nombre de Jesús. En eso es lo que confiamos y en eso descansamos. Y aún en medio de la prueba esperamos entonces y confiamos en Él. Señor, ¿qué quieres hacer en medio de esta prueba? Como hizo Job. Porque al final Él es bueno. Para siempre su misericordia. ¿Qué quieres hacer en esta prueba? Enséñame, muéstrame el camino. Confío y espero en ti. Y crecemos en medio de la prueba. Y le buscamos más, y oramos más, y ayunamos más, y buscamos más su palabra. Y tenemos un encuentro con Dios cuando le buscamos más de cerca. Y nuestra fe refulge como el oro. Que es lo que Dios quiere ver en nosotros. Por eso permite la prueba en medio de su pueblo. Dice, porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Juan 1:16. La palabra griega sobre significa en lugar de. Es como un río. Usted observa un río y ve el fluir de las aguas, como en la alabanza, hay un río fluyendo, una cascada. Pasa un minuto, pasa otro minuto y las aguas fluyen. ¿Es la misma corriente? Sí, es la misma corriente del río. ¿Es la misma agua? No. El agua vieja ha sido desplazada por el agua nueva constantemente. Es agua sobre agua. Pues es la imagen gráfica que nos dice gracia sobre gracia. En cada momento, en cada minuto se va renovando. Así obra la gracia de Dios en nosotros. Puede que tengamos los problemas de ayer, puede que los veamos hoy, pero recuerda, la gracia de Dios, su misericordia se renueva cada mañana. Para aquel que busca de Él, para aquel que espera en Él. Recuerdo la historia de un padre que le preguntaron, ¿cómo usted pudo atender a su hijo en cama durante 30 años? Piensen eso. Un hijo en cama 30 años. El padre respondió, porque nunca pensé que iba a estar 30 años, ni lo que voy a estar todavía. Cada día me levantaba y hacía esta pregunta, ¿hoy puedo atender a mi hijo? Y la respuesta siempre fue, sí, hoy sí puedo. La gracia para él se renovaba cada día para atender a su hijo. A veces queremos, hoy tengo la gracia para levantarme, para vivir con mi enfermedad, con mi problema. Aleluya, Señor, que me das gracia para mi problema. No necesito saber el de mañana, ni el de pasado, ni cuántos días más voy a estar con este problema. Hoy tengo suficiente gracia para vivir con ella. Aleluya, gloria a Dios. La gracia de Dios también nos fortalece en medio de las pruebas. No solo que nos suple día a día, sino que nos fortalece. Dios nos concede la gracia necesaria antes de la tribulación. Él construye el puente cuando lleguemos al río, para que lo crucemos, para que no nos ahoguemos. Pero a veces estamos esperando, ay, el problema es aquel, y si me viene esto, todavía tú no has llegado al río. Descansa, no te afanes por el día de mañana. Disfruta, Filipenses 4, en todo lo bueno, en eso pensar, todo lo lindo de alabanza. Pero por ahí vienen las depresiones. Es que la Biblia es tan buena. Es la palabra de Dios, es bien eficaz, es nuestra medicina. No la buscamos, la leímos. Se la estoy diciendo, ¿la estás escuchando? Pero si no la crees, nada hace. Si no confías en la promesa de Dios que te dice, en lo bueno pensar, tú dices, ay no, aquello es lo que va a pasar. ¿Y qué sucederá? Hermano, vienen las enfermedades psicosomáticas, viene la depresión, vienen las enfermedades psiquiátricas. Y Dios quiere liberarnos. Por eso está escrito la palabra. Amén. Venid a mí todos los que estés cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Amén. Confía en las promesas. Amén. Vivamos en ella. Eso es lo que se espera del cristiano. Esa es la vida normal del cristiano. No vivir en la carne, sino vivir en la fe de aquel que murió y se entregó por nosotros. Y me ha dicho, dijo el apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces somos tan orgullosos, tan soberbios, que nos creemos que todos nos merecemos y que todo lo que Dios debe ser. Y dice, espérate un momentico. Y Pablo, por alguna razón, por sus conocimientos intelectuales que ha educado a los pies de Gamaliel, por la tarea que tenía por delante, por el reto de ir a los gentiles, como Dios lo iba a usar poderosamente, necesitaba almuerzo aguijón, del cual le había rogado 3 veces que se lo quitara. Y dijo, no, esto lo voy a dejar ahí, para que cada día venga a mí, Señor, quítamelo, Señor, ayúdame. Y ahí depende de él, y orando, porque si te lo quitas, mejor te levantas. Yo soy Pablo, el grande predicador del no. Y dice, porque entonces el poder de Dios se perfeccionó en mí. Amén. Y él era poderoso. Entonces, cuando soy débil, soy poderoso. Diga el débil, fuerte soy. Amén. Amén. Y el Señor quiere tener la debilidad para que seamos fuertes, porque vamos a ser fuertes en la fortaleza tuya y mía. Él quiere que seas fuerte en el poder del Espíritu Santo. Amén. En Él, no en nosotros. No es tu conocimiento intelectual, lo que has aprendido.
Y cuando a veces nos encontramos con personas que sufrieron grandemente, que por la gracia de Dios soportaron sufrimientos como Job, o como este padre, con este hijo durante 30 años, usted piensa y se preocupa, ay, ¿y si a mí me pasara esto? Yo no sería capaz de soportar esa prueba. Tales pensamientos son inútiles. Nadie te dice que piense en eso. No necesitamos la fuerza para un trabajo que no se nos ha pedido, ni la paciencia para una prueba que tú no has de pasar. En el momento, Dios dará, junto con la prueba, también la salida. Aleluya. Él no da ninguna prueba que no seamos capaces de soportar. Cuando llega ese río, tenderá el puente. El Señor nos da una gracia especial para cada prueba, sufrimiento que habremos de enfrentar. Confía en Él, espera en Él. Y por último, la gracia nos levanta. Alguien le preguntó a un campeón de patinaje, ¿cómo aprendiste a patinar? Díceme, levantándome cada vez que me caía. Fue la respuesta. La vida cristiana es una serie de nuevos comienzos, de caerse y levantarse de nuevo, porque Dios es el Dios de los nuevos comienzos. No solo perdona nuestros pecados, sino que usa nuestros fracasos para hacernos más útiles en su reino. Para que en medio de nuestros fracasos nos sentamos que nos humillamos, de que no podemos depender de nuestra fuerza. En nuestros fracasos buscamos más de Él, nos hace más sabios. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Proverbio 24, 16. John Newton, el compositor de Sublime Gracia que acabamos de cantar, él decía: aunque no soy lo que espero ser, ni lo que me gustaría ser, ni tampoco lo que espero ser, puedo decir honestamente que tampoco soy lo que era una vez. Por gracia de Dios, soy lo que soy. Aleluya. Dios nos ha transformado. Dios nos ha cambiado. Nos miramos, no pueden que nos miren. No somos perfectos. Quisiéramos ser los mejores, pero ya somos diferentes. Dios nos ha transformado. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y debemos vivir la vida cristiana creyendo crecer, no conformarnos, leyendo más la Biblia, orando más, ayunando más, creciendo hasta la estatura de Cristo. No conformarnos con lo que ya conocemos. Cada día tenemos que aprender más, creciendo en gracia y conocimiento. Nuestro Señor Jesucristo. Esa es la oración del apóstol Pablo por las iglesias. Es mi oración por usted. Es la oración que usted debe hacer por cada uno de nosotros. Que crezcamos en madurez espiritual. En conclusión, hermanos, iglesia, los problemas de ayer te agobian. Tenemos dificultades para vivir el día a día. Estamos sufriendo en medio de pruebas. Nos sentimos fracasados. Necesitamos un nuevo comienzo. Acudamos al Señor en humildad. Y Él suplirá gracia sobre gracia. Nos fortalecerá en medio de las pruebas. Y nos levantará con su gracia. Dicho de otra manera, la gracia de Dios se renueva cada día. Nos fortalece en medio de las pruebas y nos permite un nuevo comienzo. Aleluya, iglesia. Gracias entonces, digamos, gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su gracia. Aleluya. Gloria a Dios, que el Señor le bendiga.